Vamos a comentar entonces un poco sobre algunas características muy generales de los personajes y tenemos este personaje de Marcello Clerici. ¿Qué te pareció este personaje interpretado por Jean-Louis Trintignant? Me parece excelente la actuación del actor, cómo de momentos parece decidido en la ideología que está tomando, pero de momentos también pues vemos más esta intención de que hace las cosas por entrar en esta sociedad, en esta normalidad dentro del fascismo y pues a través de todos estos recuerdos que va teniendo el personaje vamos entendiendo un poco más sobre su postura, sobre sus ideas y su forma de ser en general. Y tenemos otro personaje que es también muy importante, que es Julia, interpretado por Stefania Sandrelli. ¿Qué te pareció el papel de Pues Julia? es una, digamos, una mujer, como bien dices, de clase burguesa, eh, bastante despreocupada de alguna manera de lo que sucede a su alrededor. Está enfocada en su matrimonio, en su casamiento, la lista de los invitados. Es una mujer que tiende un poco más a lo superficial de la vida, sin enterarse mucho, por ejemplo, de lo que está pasando su prometido, que es Marcello Clerici, ¿no? Por Y ejemplo. con una transformación ya al final de la película realmente fascinante de cómo cambia este personaje de Julia, de cómo era en un principio, como lo has comentado, una persona prácticamente totalmente diferente, ¿no? Al final. Por otro lado tenemos la actuación del personaje profesor Quadri, que es interpretado por Enzo Taraschio. ¿Qué te pareció este personaje del profesor Quadri? Pues es una persona que tiene como muy firmes sus convicciones, sus ideologías. Es un exiliado, ¿no? Debido a que estaba en contra del fascismo, tuvo que irse a París a refugiar y pues de alguna manera se ve en él esta intención de querer regresar a Italia y bueno, está también tratando de luchar porque Marcello de alguna manera lo ayude a volver a regresar. Y la conexión es que este profesor Quadri fue instructor, fue profesor en la universidad de Marcello Clerici, ¿no? Sí, sí, fue su profesor y bueno, evidentemente de filosofía y se Ujú. nota también en los diálogos tan intensos que tiene con Marcello Clerici. Y luego tenemos el personaje de Ana Quadri, interpretado por Dominique Sanda, en esta dupla que se va formando en la película Ana-Julia de manera muy interesante. Sí, digamos que Ana es una mujer muy liberal, tanto en su forma de vestir, digamos que es la Su contraparte postura de Julia, corporal. su forma de comportarse, de imponerse a las situaciones, es una persona muy liberal, también con este apoyo que le da al profesor, que es su esposo. Eh, y bueno, que también de pronto ahí juega un papel interesante en cuanto a, digamos, meter ideas en la esposa, por ejemplo, de Marcello, en fin, es muy interesante cómo entra en la historia ella. Y tenemos otro personaje que es el que siempre va a estar acompañando a cierta distancia a Marcello Clerici, para que él pueda realizar la misión que el partido le ha encomendado, y es este personaje de Manganiello, interpretado por Gastone Moschio. ¿Qué te parece ese Sí, personaje? digamos, es como un poco esta conciencia de Marcello de cuál es el cometido que tiene, para qué fue enviado a París, ¿no? En este sentido de que no se le olvide, entonces está presente en todo momento, recordándole cuál es el fin de que él esté ahí. El hecho mismo de la luna de miel,
del haber conocido a Ana, van a ser como muchos elementos, muchos factores de reencontrarse con el propio profesor Quadri, que va este personaje de Manganiello siempre recordándole esta misión, esta encomienda que se le ha propuesto. Tenemos un personaje también interesante, el Italo Montanari, interpretado por José Quaglio, un invidente que tiene una función también en cuanto a que representa o nos muestra en la película mucho del contexto ideológico de esa época, y el personaje de el coronel Fosco Chianchetti, que también es el intermediario para que Marcello Clerici pueda acceder a la entrevista con el ministro y pueda ser aceptado dentro de este grupo fascista. Bien, pues vamos a revisar entonces la trama de esta interesantísima película. Y en la primera escena que decíamos es una especie de homenaje a este giallo italiano, este género de los 40 en Italia. Y en dos escenas, dos secuencias que me parecen muy contrastantes. La escena inicial con tonalidades más bien de tipo colores cálidos, tonalidades cálidas como el rojo, el naranja, el manejo del tiempo muy lento, contra la escena que vamos a ver después en la calle, con tonalidades frías del ambiente, la rapidez en el movimiento de las personas que están corriendo, para el propio Clerici que va corriendo para alcanzar un auto, el movimiento de los carros, del tren, en fin, son estas dos secuencias que están extremadamente bien construidas en la medida en que están haciendo ese contraste. Sí, y bueno, nos habla también mucho de esta enmienda que después también va a tener, o este papel que va a tener Marcello en la película. Al principio lo vemos recostado en una cama, parece ser un hotel. Esta luz roja intermitente que proviene de la calle, del exterior. Él simplemente lo vemos que pasa un tiempo, se levanta, toma un arma y sale de la habitación, mientras una mujer está dormida en la misma habitación. Y este cambio que mencionas tan radical y que en varias partes de la película hay estos fuertes contrastes entre los interiores y los exteriores. En este caso, el exterior marcado por un azul muy intenso, que pues nos remite mucho a esta cuestión de lo frío. Es un color más frío, en un lugar más desolado. Entonces, de alguna manera ahí esta cuestión de las tonalidades sí va muy bien con las emociones también que está expresando. Así es, y continuando con la película, la siguiente secuencia se trata de un estudio de grabación en donde vamos a encontrar dos escenarios o dos espacios contrastantes. Por un lado, lo que está sucediendo al interior de esta cabina de radio, con un mundo totalmente diferente, digamos, a lo que nos muestra el diálogo entre Clerici y el coronel, en donde nos está presentando, por un lado, al interior del estudio, la música, muy de corte de los años 30, el vestuario, una iluminación también muy contrastante, porque mientras en el interior del estudio vemos una iluminación blanca muy poderosa a la vista, detrás del vidrio, fuera de la cabina de radio, está la oscuridad, la penumbra, porque ahí es donde se van a llevar a cabo este diálogo entre Clerici, que busca la libertad, que busca el matrimonio como una idea de normalidad, y la propuesta del ministro, de cómo quiere Clerici contactar con el ministro a través del trabajo del coronel,
y por supuesto cómo es que el coronel ya lo ha investigado en todas sus actividades para ver si es aceptado, y por supuesto se le va a entregar una misión ahí que va a ser muy importante en la historia. Sí, esta escena del estudio de grabación es muy interesante visualmente y también en lo ideológico por todas estas reflexiones, estos diálogos que van teniendo. En el primer caso, en cuanto a la cuestión del matrimonio, de cómo el matrimonio para Clerici es sinónimo de normalidad. Él dice que se siente extraño, se siente diferente, y por eso es que se va a casar con Julia. Y también en este diálogo con el coronel se habla de Hitler, hablan de Hitler, de Mussolini, y cómo ambos aportan grandes revoluciones antiparlamentarias y antidemocráticas. Entonces, también destaca aquí mucho el uso del campo contra campo para estos diálogos que van teniendo los personajes, y el uso del dolly con el que podemos ir siguiendo la conversación, la plática que va teniendo Marcello mientras camina. Podemos ir siguiéndolo, ¿no? en esta conversación. Sí, y en este edificio donde está la oficina del ministro, escenas realmente impresionantes, como es la grandiosidad del espacio arquitectónico, la amplitud de escaleras, la amplitud de las plantas arquitectónicas, la presencia de los cortinajes, el paso de también algunas esculturas, un busto de dimensiones enormes, y también de una enorme águila que va siendo portada por una persona en estos pasillos inmensos, en estas dimensiones inmensas, que hablan de la pequeñez del ser humano frente al poder fascista representado en esos objetos. Es decir, estamos ante un águila que tiene esa representación nacionalista, pero también el del busto del personaje, de dimensiones, repito, enormes, que hasta resulta un poco extraño cómo es que una sola persona pueda cargar estos bronces enormes, pero es una manera metafórica de mostrar ese poderío de ese momento en la política. Sí, una escena muy interesante por todo este simbolismo que tiene la representación de esta arquitectura, de esta oficina del ministro. Como bien dices, pues grandes escritorios, todo de mármol, y el uso aquí también muy interesante que hacen del zoom. En este caso, pues es un movimiento aparente de la cámara, es un potente zoom hacia el fondo de la oficina del ministro, donde lo vemos a él con una mujer. Entonces sí, esa escena, esa secuencia es muy interesante, muy significativa.